Buenos días, hermanos. Les presento al pastor Leonard Johnson. ¿Cuántos estuvieron aquí un sábado que él vino por primera vez a esta iglesia? Levanten la mano. Muy bien. Cuando ustedes lo vieron ese primer sábado, él vino aquí a saludarlos y había sido nominado para ser el nuevo secretario de la División Interamericana. En 10 días, el pastor Johnson asume como secretario de la División Interamericana. Pero aquí también está su esposa. ¿Dónde me dejaron a la señora Johnson? Bueno, aquí tienen ustedes a la señora Denise Johnson. Ella es la esposa del pastor Johnson y con ellos hemos disfrutado estos días que vinieron de nuevo a Medellín y a Colombia. Let me say a pleasant Sabbath to all of you. En español. Feliz sábado a todos. Es un privilegio estar aquí en la iglesia esta mañana. I'm just happy that I can have the privilege to share from the Word of God. Estoy feliz que esta ocasión puedo compartir con ustedes de la palabra de Dios. I would love to share all that I want to say to you in the language of heaven. Quisiera compartir todo esto que yo quiero en el idioma del cielo. But it will take me a longer time. Pero el idioma del cielo, claro, es español y me tocaría mucho más tiempo para poder explicarles y hablarles. However, I'm learning this wonderful language with my wife. Pero estamos aprendiendo con mi esposa este hermoso idioma. And I look forward to sharing the Word of God with you one day totally in Spanish. Y pido a Dios que muy pronto yo pueda hablarles y predicarles a ustedes totalmente en español. ¿Cuántos dicen sí? Finally, today being Women's Ministries Week of Prayer, Siendo que hoy es el inicio de la semana de oración de las mujeres, del Ministerio para la Mujer, I'm happy that you've asked me to share a message with you today. me hizo muy feliz saber que me hayan invitado para compartir el mensaje con ustedes en este día. Really, you could have asked my wife Ustedes le pueden preguntar a mi esposa, because she is the Women's Ministries Director for the Atlantic Caribbean Union. porque ella ha sido la directora del Ministerio para la Mujer de la Unión del Atlántico del Caribe. So even though we are transitioning to Miami, Aunque nosotros nos estamos dejando en transición hacia Miami, they have asked her to remain Women Ministries Director until the end of this year. ella le han pedido que siga siendo la directora del Ministerio de la Mujer hasta fin de este año. But nevertheless, she will pray for me Pero aunque así sea, ella va a seguir orando por mí as I share the Word of God with you. mientras comparto la palabra de Dios con ustedes. May God bless you all. Que Dios nos bendiga a todos. Thank you so much. Vamos a cantar nuestra doxología a Dios el Padre Celestial. A Dios el Padre Celestial. A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor, al Eterno Consolador, unidos todos alabad. Amén. Oramos. Bendito Padre, gracias por este momento. Amén. Gracias por este día, Amén. el sábado de Dios, el mejor. Amén. Gracias por la oportunidad a conocer mis hermanos y mis hermanas. Amén. Bendice la adoración
Gracias, Señor, por el don de la vida. Amén. Gracias, Señor, por la sangre de Jesús. Amén. Bendice en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Once again, it is my privilege Una vez más, este es un privilegio, to stand before you today. el que me permitan colocarme de pie delante de todos ustedes. I bring you greetings from our division president, Les traigo los saludos de nuestro presidente de la división, Elder Israel Leito. el pastor Israel Leito. And I also bring you greetings from our incoming president, Dr. Ellie Henry. Y también les traigo los saludos de nuestro nuevo presidente, el doctor Eli Henry. As an administration, Como una administración, it is our intention to be faithful to the mission of God es nuestra intención el ser fieles a la misión de Dios and to advance the kingdom of God wherever we go throughout the region of the Inter-American Division. y proclamar y ayudar a que avance la predicación del mensaje de Cristo Jesús en todo el territorio de la división interamericana. And so this morning, as we have come together, Así que esta mañana, como nos hemos reunido, I want to share with you from a passage that was read earlier in Matthew chapter 15. quiero comentar con ustedes el pasaje que se leyó antes en Mateo 15. In Matthew chapter 15 and beginning at verse 21, En San Mateo 15, empezando en el versículo 21, we find the following words. encontramos las siguientes palabras. And I'm reading beginning at verse 21. Y voy a empezar a leer en el versículo 21. Then Jesus went out from there and departed to the region of Tyre and Sidon. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. And behold, a woman of Canaan came from that region and cried out to him, saying, Have mercy on me, O Lord, Son of David. Entonces una mujer cananea que había salido de aquella región comenzó a gritar y a decirle, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. My daughter is severely demon possessed. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Today the message is entitled, A Woman of Great Faith. El título del sermón de esta mañana es Una mujer de gran fe. I ask you today, women, Les pido hoy, hermanas, do you have faith? ¿tienen fe? Les pregunto, How is your faith? ¿cómo está esa fe? Do you know if you really believe in God? ¿Están seguras ustedes que creen en Dios? And then by extension, I ask also the men, Y extendiendo también mi pregunta, se la hago a ustedes, hermanos. how is your faith? ¿Cómo está su fe? Do you really believe in God? ¿Todos ustedes realmente creen en Dios? As we look at this story found in Matthew chapter 15, Mientras vamos mirando esta historia que se encuentra en San Mateo 15, we're going to discover that this woman, even though she was not a member of the church, possessed great faith. aunque esta mujer no era miembro de la iglesia, tenía una gran fe. And when I looked at the experience of this woman, Y cuando yo reviso y estudio la experiencia de esta mujer, what came to my mind is a favorite passage of Seventh-day Adventists. es que yo encuentro que es uno de los pasajes favoritos de muchos adventistas del séptimo día. What is it? ¿Cuál es ese? Revelation chapter 14 and verse 12. Es uno que se encuentra en el Apocalipsis, Chapter 14, 14 and verse 12. 14:12. Here is the patience of the saints. Aquí está la paciencia de los santos. Here are they that have the faith of Jesus Aquí están los que tienen la fe de Jesús and keep the commandments of God. y guardan los mandamientos de Dios. So looking at this passage, Ve, así que mirando este pasaje, there are three characteristics that characterize the people of God. aquí se encuentran las tres características que identifican al pueblo de Dios. The first point, La primera they are people of patience. son gente que tiene paciencia. There are people who keep the commandments of God. Son personas que guardan los mandamientos de And Dios. thirdly, there are people of faith. Y tercero, son gente que tiene fe. Amén.
And so, as we look at this story, Así que mientras vamos aprendiendo y leyendo esta historia, we will discover what it means to have faith in Jesus, vamos a descubrir qué es lo que es tener fe en Jesús, or as another version has put it, the faith of Jesus. y como lo hacen otras versiones, lo traducen la fe de Jesús. And so I pick up now at verse 21. Vamos entonces de nuevo al versículo 21. The Bible pictures here a mother who comes to Jesus. Vemos aquí que la Biblia nos muestra una mamá que ha llegado ante Jesús. And as she comes to Jesus, she is burdened. Y cuando ella llega a Jesús, ella tiene una carga muy pesada. She is greatly disturbed. Ella está muy preocupada. She is perplexed. Ella está casi que perpleja. And you ask the question, why is she this way? Y la pregunta es, ¿por qué ella está en esta posición? The Bible tells us. La Biblia nos dice, She says, Lord, ella dice, Señor, my daughter is grievously vexed with a devil. mi hija es gravemente atormentada por un demonio. In other words, she asks the question, can you help me? Ella le está preguntando al Señor, ¿me puedes ayudar? When you read the book Desire of Ages by Ellen White, Cuando leemos el libro En el deseado de todas las gentes, escrito por Elena de White, you get the impression that she has tried to find help by going to other persons. entendemos que ella ha intentado buscar ayuda yendo a otras personas, But no one seemed to be able to help her. pero parece que ninguno pudo ayudarle. And even though she was not a Jew, Y aunque ella no era judía even though she was not a member of the church, y no era miembro de la iglesia, she heard about Jesus. ella escuchó de Jesús. And so hearing that Jesus was in the region, Y escuchando también que Jesús estaba en la región, she made her way to Jesus. ella buscó su camino de cómo llegarle a Jesús. And burdened as she was, Y así como tenía esa she carga, cried out, ella le dice, le exclama, Lord, Señor, help me, ayúdame, have mercy on me. ten misericordia de mí. I believe there are some mothers in this service this morning, Yo sé que aquí debe haber algunas mamás en esta mañana, mothers who are feeling concerned for their sons and daughters. mamás que están sintiendo la carga por sus hijos o sus hijas. I believe there are some mothers in this place Yo creo que aquí hay mamás who are praying for maybe their sisters, que han estado orando tal vez por sus hermanas, praying for their neighbors. por los vecinos. But I tell you, you have come to the right place. Les digo, hermanos, ustedes han venido al lugar correcto, Because in this place, porque en este lugar we have a God who loves his people. tenemos un Dios que ama a su pueblo. We have a God who cares for his church. Tenemos un Dios que cuida a su iglesia. We have a God who cares for his children. Tenemos un Dios que cuida de sus niños. But brothers and sisters, as I come to the next point Pero, in this story, hermanos y hermanas, cuando me acerco al segundo punto en esta historia, the first point is that a mother or a burdened mother comes to Jesus. segundo punto, el primero es que una mamá se acerca a Jesús. But the second point Pero el segundo punto has to do with the response of Jesus. tiene que ver con la respuesta de Jesús. I ask you to please follow me. Les pido por favor que me sigan. What is the response of Jesus to this mother in verse 23 of Matthew chapter 15? Leamos cuál es la respuesta que le da Jesús a esta mamá en el capítulo 15, versículo 23. The Bible says, La Biblia dice, pero Jesús Eco. no le respondió. In other words, Jesus did not answer her a word. en otras palabras, Jesús no le dijo una palabra a la mujer, no le respondió. Can you imagine that? ¿Se imaginan eso? Jesus, Jesús, the Son of God. el Hijo de Dios. The Bible says God is love. La Biblia dice, Dios es amor. In John's Gospel chapter 6 and verse 37, En el capítulo 6, versículo 37 de San Juan, the Bible says, La Biblia if dice- we come to him, que cualquiera que viene a Él, he will not turn us aside. no lo echo afuera.
The Bible says in Psalm 23, El Salmo 23, la Biblia lo dice. the Lord is my shepherd. El Señor es mi pastor. The Bible says in Psalm 24, En el capítulo 24 de Salmos, la Biblia dice. that God is someone in whom we can depend. Dice que Dios es alguien en quien nosotros podemos confiar. And so when I look at all of these expressions and descriptions about Jesus, Pero cuando yo leo entonces estas descripciones y expresiones de Jesús, I have a hard time understanding when the Bible says, and he answered her, not a word. me da un poquito de dificultad de entender por qué la Biblia dice que Jesús no le respondió. Be honest with me. Sean honestos conmigo. That does not describe the Jesus we worship. Ese versículo no describe al Jesús en que nosotros creemos y adoramos, ¿no es así? But yet the Bible says, Pero la Biblia dice, he answered her, not a word. Jesús no respondió palabra. I call this the silence of God. Esto lo llamo yo el silencio de Dios. When you are praying Cuando ustedes están orando, and praying orando and agonizing, y agonizan and it appears that God is not listening to you. al saber que Dios no me está escuchando. It appears that God is not hearing us. Parece que Jesús no me pone atención. My wife and I, we have a prayer session every morning. Mi esposa y yo tenemos una sección de oración todas las mañanas. And on our prayer list, Y en nuestra lista de oración there are a number of persons that we pray for every day, hay un número de personas por las cuales nosotros oramos todos los días, including our children and grandson. incluyendo nuestros hijos y nuestro nieto. And we've been praying and praying about certain things. Y hemos venido pidiendo y orando por ciertas cosas. And sometimes it appears that God is taking forever to answer. Y algunas veces pensamos que el Señor le está tomando todo el tiempo para responder. This is the silence of God. Eso es el silencio de Dios. But as I come back to this story, Pero mientras yo pienso y vuelvo a esta historia, I want you to understand that that is not all to the story. quiero que ustedes entiendan bien y comprendan que esa no es totalmente toda la historia. Because as I continue right here in verse 23, Porque cuando yo sigo leyendo el versículo 23, whereas there was silence of Jesus at the beginning of the verse, aunque al principio hay un silencio, in the middle part of the verse, en la mitad del versículo, it talks now about the disciples. resulta que ahora aparecen los discípulos. Jesus does not answer her words, Los discípulos Jesús no responde una palabra, but the disciples now answer. pero los discípulos sí hablan And they say to Jesus, y le dicen a Jesús, send her away. ay, retírala de aquí, Get rid échala, of her. échala, quítala de She aquí. is making too much noise. She is a nuisance. Retírala, hace mucho ruido, nos estorba, nos está molestando. Can you imagine that? ¿Ustedes se pueden imaginar eso? The preachers of God are sending away a mother who is burdened. Los predicadores del Señor, los ministros del Señor están echando lejos a una mujer que necesitaba ayuda y que tenía una carga. Do you know why they're sending her away? ¿Saben por qué la estaban echando fuera? Because they only saw her nationality. Porque solo estaban viendo su nacionalidad. They saw the fact that she was a woman, first of all. Primero, vieron que era una mujer. And secondly, Y segundo, she did not belong to the Jewish race. ella no pertenecía a la raza judía. So why would Jesus spend time with her? Pero ¿y por qué el Señor tenía que dedicarle tiempo Send a her ella? away. Que la quite, que la Get rid mande. of her. Échela del lado. My dear brothers and sisters, Pero mis hermanos y hermanas, there is a book by Philip Yancey. hay un libro que escribe el señor Philip Yancey. The book says in English, "Where is God when it hurts?" El libro dice, ¿dónde está Dios cuando hemos llorado o cuando algo nos duele? Where is God ¿Dónde está Dios when I cannot sleep at night? cuando yo no puedo dormir en la noche? Where is God when I need money to pay for my rent? Cuando yo no tengo dinero para pagar el alquiler, ¿dónde está Dios? Where is God ¿Dónde está Dios? when my husband is not faithful? Cuando mi esposo me es infiel, ¿dónde está Dios? Where is God ¿Dónde está Dios? when my children who were brought up in the church have gone astray? ¿Dónde está Dios? Cuando mis hijitos que fueron criados en esta iglesia ahora andan en la calle. In many ways we can identify with this woman.
muchas maneras nos podemos identificar con esta mujer. But what is so disturbing to us is the silence of God. Pero lo que realmente nos incomoda es ese silencio de Dios. I go now to verse 24. Entonces yo tengo que ir al 24, versículo 24. Verse 24 of Matthew chapter 15. Del capítulo 15 de San Mateo. The Bible tells us Jesus now breaks his silence. La Biblia nos dice ahora que Jesús rompe su silencio. What does he say when he talks? Entonces, ¿qué es lo que él dice? Jesus says to the woman, Jesús le dijo, I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel. no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Now let me tell you something. Déjenme contarles algo. It might have been better if Jesus didn't say anything. Hubiera sido mejor que Jesús no hubiera dicho palabra. Silence might have been better. Un silencio hubiera sido mejor. Do you know what he is saying to this woman? ¿Entienden lo que él le estaba diciendo a esta mujer? I was sent to the house of Israel, and you do not belong to that house. Yo fui enviado a la casa de Israel y tú no eres parte de esa casa. Are you with me? ¿Me siguen? ¿Entienden? Are you following me? ¿Están copiando? ¿Me Are you copian? understanding me? ¿Entienden lo que estoy diciendo? That is how it seems. Ahí es lo que parece. In Acts chapter 1 En los capítulo 1 de Hechos and verse 8, y en el versículo 8 we find these words. encontramos estas palabras. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. Pero ustedes recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes. Now this is a promise that was made to the disciples. Esa fue una promesa que se le hizo a los discípulos. And the Bible says, Y la- and you shall be witnesses to me in Jerusalem. Y la Biblia dice, me serán testigos en Jerusalén. Now that's for the Jews. Eso es para los judíos, But the Bible does not stop there. pero la Biblia no se detiene allí. The promise continues. La promesa continúa. Not only in Jerusalem, No solamente en Jerusalén, but in all Judea en Judea, and Samaria Samaria, and to the end of the earth. hasta el fin de la tierra. So the Bible is clear. La Biblia es clara. The promise of God is not just for the Jews. La promesa de Dios no es solo para los judíos. The promise of God is for everybody. La promesa de Dios es para todos, Jews and Gentiles, judíos y gentiles, women and men, mujeres y hombres, children. niños. God is interested in everybody. Dios está interesado en todos. So if that is the case, Este es el caso. how is it that Jesus says these words? Entonces, ¿por qué es que Jesús dice esas palabras? In the book Desire of Ages, En el libro deseado de todas las gentes, Ellen White helps us to understand. la señora Elena de White nos ayuda a entender. The Jews were prejudiced towards the Gentiles or the Samaritans. Los judíos tenían sus prejuicios contra los gentiles o los samaritanos. They would have nothing to do with them. Querían nada que ver con ellos, no tenían nada que ver con ellos. And worse, that it was a woman who had come to Jesus. Y lo peor, la que vino a hablar, además de ser de Samaria, era mujer. So when Jesus didn't answer this woman initially, Así que realmente el Señor no le respondió inmediatamente. the disciples felt good Entonces los discípulos se sintieron muy bien because they got the impression that Jesus was supporting their prejudice position. porque ellos creyeron y se dieron la impresión que Jesús les apoyaba sus prejuicios. And so as I go back to Matthew chapter 15, Así que volvamos a Mateo 15. the Bible tells us, La Biblia nos dice, notwithstanding what Jesus said, ahora, sin importar lo que en ese momento está diciendo Jesús en sus palabras, notwithstanding how the disciples acted, sin importar cómo los discípulos estaban actuando, this woman does not give up. esta mujer no se rindió. How do I know? ¿Cómo lo sé? Look at verse 25. Miremos el 25. After all of the insult, Entonces ella vino then she came and she worshiped him, saying, Lord, help me. y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. That's faith. Eso es fe. Faith is the ability to hold on in the midst of silence.
Eso es fe, es la capacidad, la habilidad de agarrarse a Él a pesar del silencio. Faith is the ability to hold on even when you do not get the answer that you are seeking. Fe es sostenerse mirando aunque usted no encuentre la respuesta de lo que usted está pidiendo. Faith is the ability to hold on even when it appears that God is saying no. La fe es sostenerse y mantenerse aunque usted y las apariencias vean que Dios está en silencio. Job says, though he slay me, Job dijo, aunque me mataran, aunque me... yet Aún así, I will trust him. yo confiaré en Él. Amén. That is faith. Eso es fe. And so the Bible says this woman came and she worshiped him. Y la Biblia dice que esta mujer vino y se postró ante Él. To worship means to lie prostrate before Jesus. Lo que significa postrarse en la Biblia es que ella se tiró al suelo, se postró. In other words, she said, God, I am not going to let go. En otras palabras le dijo, no te dejo ir, Dios. I'm not going to give up. No me voy a rendir. I believe that God is for real. Yo siento y sé que Dios es real. I believe that God loves me. Yo sé que Dios me ama. I can't understand what is going on now. Yo no entiendo qué está pasando. But my God Pero mi Dios is in control. está a control de todo. Amén. So the Bible says she worshiped him. Así que la Biblia dice que ella lo adoró. And she said, Lord, Y le dijo, Señor, help me. ayúdame. This is what I refer to as the faith of Jesus. Esto es a lo que se refiere tener la fe de Jesús. It is a faith that will never let go. Es una fe que nunca se va a cansar. Even when you have misunderstanding in church, Aún aunque no te entiendan en la iglesia, you do not stop attending. tú no dejas de venir. Even when you may not like something that the pastor has said, Aunque no te guste lo que el pastor ha dicho, you don't let go. tú no dejas de estar aquí. Even if your friends stop coming out to church, you continue to come out. Aunque tus amigos ya no vengan contigo a la iglesia, tú sigues aquí. That's the faith of Jesus. Esa es la fe de Jesús. As I continue, the Bible tells us right here in Matthew chapter 15 and verse 26. Mientras continúo leyendo aquí en el versículo 26 del capítulo 15, I warn you, les prevengo. this is not good. But hold on. Okay, I warn you that what we're going to read is not good, but it's going to get better at the end. Escuchen, les advierto, lo que vamos a leer no se ve bien, pero al final tiene la respuesta. Bible says in verse 26, but he answered her and said, Respondiendo él dijo, it is not good to take the children's bread and to throw it to dogs. no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Are you telling me that Jesus is referring to this woman as a dog? Perdón, ustedes me están diciendo y lo que dice aquí es que Jesús se refirió a una mujer y la llamó perro. It is not right to take the bread that belongs to the children of Israel and to give it to dogs. No es correcto que se tome el pan de los hijos de Israel y se lo entregue a los perros. Now you would believe this woman is really upset now. Entonces ustedes van a decir, ahora sí, esta mujer hasta aquí fue, se She's enojó. probably ready to give up. Esta mujer está lista para irse. This man can't be for real. No, este hombre no puede ser lo que dicen de él. This cannot be the Son of God. Este no puede ser el hijo de Dios. But listen, Pero escuchen, she does not give up. ella no se desanima. In verse 27, En el 27, she said, yes, Lord. ella dice, sí, Señor, Even the little dogs Pero aún- deserve the crumbs. pero aún los perros comen de las migajas. She's saying, I am not of the household of Israel. Señor, yo no pertenezco a la casa de Israel. I'm not a part of the children of Israel. Yo no soy parte de los hijos de la casa de Israel. The children deserve the full loaf of bread, the total bread. Los hijos merecen todo el pan, todo.
But even as a dog, Pero yo aún así como un as an perro, outcast, como alguien que soy as a desechada, stranger, como una persona extraña, extranjera, as a Gentile, como una gentil, I'll take the crumbs. me como las migajas. She reasoned that the crumbs of Jesus would be better than anything she had ever received. Ella está diciendo, me como las migajas de Jesús porque es mejor que cualquier otra cosa que yo haya recibido. That's faith. Eso es fe. That's faith. Eso es fe. Even when you are referred to or implied as being a dog, you do not let go. Aún aunque te hayan dicho que no perteneces, te hayan rechazado, que te consideren diferente, tú no dejas ir a Jesús. I want to tell you today, church, Les voy a decir hoy, hermanos y hermanas de la as iglesia, we face the time of trouble, cuando nos acerquemos a los momentos difíciles, this is the kind of faith that we're going to need. esa es la clase de fe que necesitamos. A faith that will not let go. Una fe que no se va a dejar soltar ni va a soltar lo que A tiene. faith that will be like the faith of Job, Tiene una fe que se parece a la de Job, like the faith of Paul, la de Pablo, like the faith of Daniel, la de Daniel, like the faith of Joseph, la fe de José, like the faith of Peter, la fe de Pedro above all, like the faith of Jesus. y por encima de todo la fe de Jesús. Though he slay me, Aunque los tenían de esclavos, yet I will serve him. seguiré sirviendo al Señor. I ask you today, Yo les estoy pidiendo, les pregunto hoy, how is your faith? ¿cómo está esa fe de ustedes? Are you still serving God? ¿Están todavía sirviendo a Dios? Are you still holding on? ¿Están sosteniéndose? Are you still trusting in him? ¿Están confiando todavía en Él? Before 1888, Antes de 1888, not too long after the great disappointment of the early Millerite or Seventh-day Adventist movement, no mucho después de que fuera el gran chasco en el movimiento Millerita, the early believers of this church, los primeros creyentes de esta iglesia, they regarded the faith of Jesus as a group of doctrines or beliefs. ellos consideraban que la fe de Jesús era el compendio de todas las creencias. But two young preachers, Pero dos predicadores jovencitos, Wagner and Jones, Jones y Wagner, these two young men who had been studying the Word of God, estos dos hombres que habían estado estudiando la palabra de Dios, discovered that faith of Jesus does not refer to a group or a bunch of teachings or doctrines. descubrieron, después de estudiar, que la fe de Jesús no era el compendio de una cantidad de creencias. They discovered that this means faith in Jesus, to believe that Jesus can save us and keep us from falling. Era creer que Jesús nos podía salvar y mantenernos ayudando para que no caigamos. And this is the faith that this woman is demonstrating. Y esa es la fe que esta mujer está demostrando. And so women of this church, Hermanas de esta iglesia, during this week of prayer, durante esta semana de oración, you have an opportunity to demonstrate your faith, tienen la oportunidad de demostrar su fe, to show others that you are serious about Jesus. para enseñarles a otros que lo que ustedes creen en Dios es en serio. Permit me to go back to the book Desire of Ages, page 401. En inglés, en la página 401 del Deseado de todas las gentes, Ellen White tells us, la señora de White nos dice: beneath the apparent refusal of Jesus, a pesar de que la apariencia era el rechazo de Jesús, she saw a compassion that he could not hide. ella le vio a él que tenía una compasión que no la pudo esconder. So with his lips, Con sus labios, he was saying one thing, Jesús estaba diciendo algo, but his facial expression pero su expresión was facial showing love le mostraba a ella and amor, compassion compasión, and understanding. la atendía. So she did not listen to the lips. Así que ella no le escuchó sus labios. She looked at the facial, Ella le miraba la cara and she was encouraged y ahí se animó, to keep hanging in there. manteniéndose pegada a él. She says, yes, Lord. Y dijo: sí, Señor, Give me the crumbs. dame las migajas. The crumbs are sufficient for me. Para mí las migajas son suficientes. Wow. Eso es grande.
That's faith. Eso es fe. I want this kind of faith. Yo quiero esa clase de fe. ¿Y ustedes? I want to be this close to Jesus. Yo quisiera estar así de cerca a Jesús. ¿Ustedes? Man, we need this kind of faith. Caballeros, nosotros necesitamos esa clase de fe. Hebrews 11 verse 1. Hebreos 11:1. Now faith is the substance of things hoped for. ¿Qué dice Hebreos 11:1? Más fe es la sustancia And the evidence of things not seen. y es la evidencia de las cosas que no se han visto. So what is it saying? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Faith is saying, I do not have to see it in order to believe it. Yo no necesito verlo para creerlo. I simply need to accept the words of Jesus. Yo solo necesito las palabras de Jesús. I don't need to understand everything. Yo no necesito entender todo. All I need is to accept the words of Jesus. Todo lo que yo necesito es aceptar las palabras de That's Jesús. faith. Eso es fe. That's faith. Eso es fe. Now I come to my final point. Y llego entonces a mi punto final. The first point today was El primer punto, ¿cuál fue? a burdened mother comes to Jesus. Una madre con una carga llega ante Jesús. The second point, El segundo punto, the silence of Jesus. el silencio de Jesús. Now the final point. Y el punto final, Jesus rewards her for her faith. le da un premio a la fe de esa mujer. When the woman said, but even the dogs deserve the crumbs which fall from the master's table. Y ella dice, sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Jesus could no longer pretend. Hasta allí fue Jesús capaz de pretender. And so Jesus does something that I find outstanding and remarkable. Y entonces hace Jesús algo que es sobresaliente y que es algo espectacular. What he says to this woman next, Lo que él le dice ahora a esta mujer, he does not say this to his own people. no se lo dijo a su propia gente. What does he say to her? ¿Qué le dijo a ella? In verse 28. En versículo 28. And then Jesus answered and said to her, Entonces Jesús respondiendo dijo, O woman, oh mujer, great is your faith. grande es tu fe. And let it be to you as you so desire. Hágase como quieres. Wow. Oh mujer, grande is tu fe. Amén. Goodness. I want Jesus to say that about us. Yo quisiera que Jesús dijera eso acerca de nosotros. Not just the women of this church, No solo a las mujeres que están hoy aquí en la iglesia, but about all of us. pero a todos. Great Grande is es your faith. tu fe. And from that moment, Y desde ese momento, her daughter was healed. su hija fue sana. Before I conclude today, Antes de que yo concluya hoy, do you know when Jesus said those words ustedes on saben another occasion? en cuando Jesús dijo esas mismas palabras en otra ocasión. Let's go to Matthew chapter 8. Vamos a San Mateo capítulo 8. Now we're concluding. Vamos concluyendo. Matthew chapter 8. In Matthew chapter 8, we have, beginning at verse 5, the story of the centurion's servant. Tenemos la historia en San Mateo 8:5, la historia del centurión. The Bible tells us about the centurion La Biblia nos dice acerca del centurión who came to Jesus and said in verse 6, my servant is at home and he is greatly tormented. Dice la Biblia en el versículo 6, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente And atormentado. so Jesus says to the master, I will go with you to your home to heal your servant. Entonces Jesús le dice al amo, bueno, yo voy a tu casa y sano a tu siervo. But the servant or the master said to Jesus, Entonces el centurión le dice a Jesús, you don't have to go. no tienes por qué ir. All you need to do is speak the word. Lo único que tienes que decir es, habla.
and my servant will be made whole. y mi siervo se va a recuperar. Now, when Jesus heard these words, Y cuando Jesús escuchó estas palabras, he was so moved by the faith of this master. fue movido por la fe de ese amo. Look at what he says. Miren lo que él dice. Jesus said in verse 10, En el versículo 10 dice Jesús, assuredly I say to you, de cierto os digo, I have not found such great faith, no, ni aún en Israel he hallado tanta fe, not even in Israel. ni aún en Israel. I have not found such great faith, not even among my own people. No he encontrado esta fe ni siquiera en mi propia gente, en mi pueblo. Do you know this person is a Gentile? ¿Sabían que esa persona era un gentil? The two persons, Las dos personas, a male and a female, el caballero y la dama, who Jesus commended for their great faith, a quienes Jesús les aplaude su gran fe, were people who did not belong to the church. era gente que no pertenecía a la iglesia. What is my point? ¿Cuál es mi punto? Sometimes we believe, Claro, muchas veces nosotros creemos, as Seventh-day Adventists, somos adventistas del séptimo día, that only us believe. que solamente nosotros That creemos. is not the truth. Esa no es verdad. There are people outside of the church who believe in God. Hay gente fuera de nuestra iglesia que cree en Dios. They may not know all that we know, No, tal vez no sepan todo lo que nosotros sabemos o conocemos, believe. pero creen. Jesus says to this woman, as I go back to Matthew 50, Jesús le dice a esta mujer, si volvemos a San Mateo 15, says, great grande is your faith. es tu fe. Now he does not say that about the disciples. Pero ella no dice eso acerca de él no dice eso a sus discípulos. A woman of great faith. Es una dama de gran fe. Women, Damas, I charge you today. les desafío hoy. This is your week. Esta es su semana. I charge you. Los desafío. Be women of faith. Sean mujeres de fe. Support your church. Apoyen su iglesia. Support your family. Apoyen su familia. Support your husbands. Apoyen a sus esposos. Support your children. Apoyen a sus hijos. Above all, Por encima de todo, support your God. apoyen a su Dios. Now, I know you are asking me before I conclude. Yo sé que ustedes me pueden estar preguntando antes de que concluya. Pastor Johnson, Pastor Johnson, how can I have this faith? ¿cómo puedo tener esa fe? The Bible tells us La Biblia nos dice, faith comes by hearing, la fe viene por el oír and hearing y el by oír the word por la of palabra God. de Dios. So how do I get faith? Entonces, ¿cómo voy a obtener esa fe? I need to listen. Necesito escuchar. I need to listen Necesito escuchar to the word of God. a la palabra de Dios. As I listen to the word of God Cuando yo escucho la palabra de Dios, and follow it, la sigo, my faith increases. mi fe se incrementa. I become stronger in Entonces Christ. me vuelvo fuerte en Cristo. May God help you Que Dios las ayude to make time for the word. para que todos tomen tiempo para leer la Biblia. Because the Bible says, here is the patience. Porque aquí la Biblia dice, aquí está la paciencia Here are they that keep the commandments of God y guardan los mandamientos de Dios and have the faith in Jesus. y tienen la fe en Jesús. Do you want this faith? ¿Quieren esta fe? I want this faith. Yo la quiero. I invite you to stand as I pray. Yo les pido que por favor se coloquen de pie para orar. Heavenly Father, Padre que estás en los cielos, thank you so much for your word today. gracias por tus palabras de hoy. Your word is powerful. Tu palabra tiene poder. Your word is so awesome. Tu palabra es maravillosa. At the beginning, it seemed as though Jesus was harsh and hard on this woman. A pesar de que al principio nuestro Señor Jesús parecía que era rudo y duro con esta mujer,
But that's not the character of Jesus. Ese no era el carácter de Jesús. God is a God of love. Nuestro Dios es un Dios de amor. God is a God of understanding. Nuestro Dios es un Dios que comprende. A God of compassion. Un Dios que siente compasión. A God who's prepared to give us a second, a third, a fourth, whatever chance. He is such a loving Un God. Dios que siempre está dispuesto a darnos la segunda, la tercera, la cuarta, todas, porque es un Dios de And oportunidades. so today, Heavenly Father, Así que hoy, Padre we Celestial, come to you. hemos venido ante ti. Not just the women of the church, No solamente las damas de esta iglesia, but the men of the church, también los hombres de esta iglesia, the young people of the church, los jóvenes de esta those iglesia, who are visiting today. los amigos que han venido de visita Oh hoy. God, we come just as we are to you. Hemos venido tal como somos ante ti, oh Dios. And we're so grateful to know that you will not turn us aside. Y qué felicidad saber, Señor, que tú no nos quitas de tu lado. Thank you, O God. Gracias, oh Dios. Forgive us now for our sins. Gracias, perdónanos nuestros pecados. Oh God, heal those of us who are sick Padre, por favor, sánanos a aquellos que estamos enfermos. and give us the faith of Jesus, Y danos esa fe de Jesús, that we will hold on que podamos sostenernos and hold on y agarrarnos and trust you y confiar en ti and believe in you. y vivir en ti. Thank you for hearing this prayer. Gracias por escuchar esta oración. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Bendiciones. Cuánto le agradecemos primeramente a nuestro Dios por este hermoso mensaje y también a nuestro pastor Johnson y a Ivonne también. Muchísimas gracias. Para finalizar, vamos a entonar las estrofas del número 368, Padre amado, y les hago la invitación a cada uno de ustedes y también inviten a sus amigos, a las visitas familiares para que mañana nos acompañen en este gran ciclo de conferencias Hijo vuelve a casa, a partir de las 5:45 el día de mañana. Dios les bendiga. El pastor está esperando que nadie salga para poder dar la despedida a la salida. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tú eres fuerte y a mi lado estás. Te agradezco, Padre amado, porque unes nuestras vidas a tu corazón. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, su gran fuerza nunca fallará. Por tu gracia te imploro que transformes hoy mi vida con tu bendición. Amante, Padre, gracias por la palabra de Dios.
Gracias, Señor, por la presencia de Jesús. Gracias por las mujeres de iglesia. Bendice a todos. Danos, Señor, sabiduría y conocimiento por la gente de Dios. En el nombre de Jesús. Amén.